Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Hoy estamos en compañía de Bel Rosita, el que suavecito, suavecito te cura la chanclita. La historia de este conejito de una reconocidísima marca de baterías es muy particular, la conté aquí. Una vez iba en bicicleta donde yo trabajaba antes y me encontré por el camino este ratoncito ahí, este conejito ahí, y fue una experiencia muy especial. Y de hecho, se le está soltando la cabecita. Yo creo que la gata estaba jugando con él. Pero bueno, Bel Rosita Productions. Entonces estamos aquí con el recuerdo celular número 37, el peor año. Cha, 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 cham. Es muy importante elevar la frecuencia vibratoria y sobre todo estar altos en energía, porque eso es la mejor manera de uno autoprotegerse y te aleja de cualquier situación que en realidad pueda significar lo que mal llaman por ahí ataques, y nos previene también de cualquier karma que podamos estar generando. A mí me encanta eso, y estar siempre como elevando la energía, y ahí vamos. Y fuera de eso estoy contento por unas cosas que están pasando y ya se los voy a contar. Bueno, estamos aquí para contar una serie de situaciones, recuerdos que estoy tratando de encajar en una línea coherente que permitan, más que la historia como la anécdota, la moraleja, el mensaje realmente que nos pueda nutrir y servir para seguir adelante. Y por eso es que traje a Bel Rosita, porque vamos a tratar de darle una vuelta a eso que siempre nosotros decimos: ay no, qué cosa tan horrible lo que está pasando, ay mire lo que va a pasar, ay mire el mundo, ay, vea lo que está sucediendo allá, mire esos misiles, vea la amenaza, yo no sé qué, nucleares y una cantidad de vainas. El peor año. En realidad hubo otros peores años, más peores que este, y por eso es que voy a comentar, porque la idea, el objetivo es darnos cuenta que a pesar de eso sobrevivimos y estamos aquí. Y es que la capacidad de superar las crisis, como decía el gran maestro Sun Tzu en el arte de la guerra, él decía: la mejor oportunidad para reconocer oportunidades es en las crisis. El verdadero guerrero comprende que con inteligencia se puede lograr la paz, que en vez de usar la espada, y que es preferible ganar una batalla antes de iniciarla que enfrentar la amargura de la victoria manchada de sangre. Entonces, es bueno esa lección, y se van a dar cuenta por qué lo voy a decir. Gracias a todas las personas que están colaborando aquí en el canal. Gracias a todas las personas que están apoyando. Gracias, y sobre todo a los que estamos aquí, porque esto es para los que estamos aquí. Vamos para adelante, todo queda atrás. Esto es un después del video anterior, y lo mejor de todo es que vamos con el amor de saber que estas alrededor de 2000 personas que son en realidad los que están en este canal, somos los que realmente somos, y eso es lo que importa. La mejor semilla que está dando ahora frutos para la mejor cosecha, y para allá vamos, para un mejor futuro, que si bien hay situaciones que en la medida de lo posible iremos comentando por aquí, voy a hacer una invitación para un en vivo que voy a realizar. Voy a ver si lo hago, no sé si este fin de semana o para el próximo video de la otra semana, de pronto hacerlo más bien en vivo, y empezamos a conversar sobre lo que es esa tarea que coloqué para el 26 de diciembre, y sobre todo el acto específico del 22 de diciembre. Y es por un detalle muy bonito. El ángel de la abundancia, Abundia, viene a traer regalos. Qué bonito recibirlo dando regalos. ¿Van entendiendo? Bueno. Quiero hacer una lectura de algo que a muchos de ustedes les di, y que ya es hora de ver si han germinado. Las semillas de oro. Aquellas que puse en su corazón como código de activación. Y por eso es que voy a hacer homenaje a un gran autor, escritor
colombiano, de origen bogotano, el maestro Celso Román, dándole todos los derechos de autor que merece y corresponde a esta bellísima obra a la que voy a leer un pequeño fragmento a modo de introducción, ilustración y recordatorio de esas semillas. Los amigos del hombre. Editorial Panamericana, derechos de autor reconocidos y reservados para el señor Celso Román, y agradeciendo a la editorial Panamericana, edición 2018, y este fue un libro muy especial, porque este en particular se lo regalé a mi amada cuando ella cumplió 41 añitos. Ella está muy bien, está súper feliz, está en una chocoaventura. Por razones laborales, está en un encuentro de ingenieros que se está dando por parte de una reconocidísima empresa internacional a los que proveen productos de dicha empresa en el sector pesado industrial, acá en la zona del Valle del Cauca. Están en un lugar del Caribe colombiano. Muy merecido el descanso de mi señora estando por allá después de esa cirugía. Por eso es que no hay, ¿cómo se dice? Bien que por mal no venga, o mal. Bueno, ustedes saben cómo es ese refrán. Entonces este libro es muy hermoso y voy a leer una partecita muy bella que es sobre cuando ellos, a estos queridísimos amiguitos, el famoso Mateo Quines, Elías Cantero, Matías Lanas y el gato Ananías Pelos, se embarcaron en una aventura gigantesca para tratar de ayudar a un anciano que estaba abandonado en un rancho de latas, tratando de encontrar lo que haría mover el corazón de los hombres. Y después de sus aventuras les regalaron, el Señor del Sol les regaló unas semillas de oro muy especiales, y yo quise compartir con ustedes algunas de ellas. Por eso voy a terminar esto, pues, leyendo esto para que nos sirva de introducción a lo que vamos a hablar acá en este recuerdo celular. El peor año. El peor año. Entonces abro comillas con fines ilustrativos. El sol venía rondando con su sonrisa de señor gordo a medida que los hilos de oro de todas las aves lo iban trayendo así, despacito, como si lo llevaran de la mano. Ahora nosotros sabemos cómo es el amanecer, dijo el caballo. Sí, ladró, contestó Sí, ladró, contento, Matías Lanas. Es tan hermoso como todos los trabajos que se hacen en común. Con razón ese gallo, Elías, vive tan orgulloso de su hilito de oro. Pronto llegaron hasta la casucha de latas y quedaron de nuevo en el piso duro de la realidad, diciendo adiós al rayo de luna que se alejaba junto con la noche, mientras la primera claridad del nuevo día les permitía contemplarse y darse cuenta de que eran otra vez el caballito viejo y flaco, amarrado del cuello con un lazo, cansado y magullado, pero con una felicidad tan grande dentro del corazón que jamás había conocido. Matías Lanas volvió a su cuero sucio de perro viejo que duerme en los rincones, a su latido gastado de perro que le faltan dientes, y arrastraba otra vez su pata coja. ¿Qué pasó?, le preguntó a Mateo Quines. ¿Acaso soñamos algo esta noche? No, respondió el caballo, mira en tu corazón. Se miraron y allí estaban, silenciosas y plácidas, en su sueño de niño, las semillas de flores que les diera el jardinero en el país del sol. Todavía el día era de claridad morada y pálida cuando vieron atravesar la carrilera del tren a un hombre que caminaba rápidamente hacia la casa de latas. Habían empezado a germinar esas semillas. Cierro comillas. Amé este libro cuando lo leí la primera vez, hace tantos años, y lloré con él, y fue parte de mi despertar de conciencia. Me acuerdo cuando alguien me dijo, Richard, decime libros de filosofía ancestral que me ayuden a despertar. Y yo le dije, Los amigos del hombre. Y a los 5 minutos me escribe, ole, pero ese es un libro para niños, respete, sea serio, estoy pidiendo sabiduría. Y le sabe que hermano, no merece, no. Si no es capaz de ver la sabiduría en algo tan humilde como esto,
vos estás por el camino equivocado. Entonces, creo que es uno de los mejores tratados para encontrar eso que te hace falta para el despertar. Y es muy bello. Por eso recomiendo compren original, porque de esa manera ayudan a los autores. Es muy hermoso este libro. Junto con A mi niño de las estrellas de Enrique Barrios, El profeta y el loco de Gibran Khalil. O sea, hay tanta literatura. Yo me he leído, no sé, creo que casi 10.000 libros en toda mi vida y siempre vuelvo una y otra vez a este pequeño libro y a esos pequeños libritos, porque a veces esas joyas de sabiduría están ocultas en cáscaras muy humildes. Nada parece lo que es. O sea, hay que saber mirar con los ojos del corazón, como decía Sandy Superi con El Principito. Entonces, el peor año de la vida. Cha, 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 cha. ¿Por qué lo de Valencia? Vuelvo a ese tema. Estaba diciendo una suscriptora del canal de allá que a raíz de lo que decía el querido Fan Parejo en su canal, la naturaleza lleva un proceso de recuperación y de limpieza, y lo que pasó en Valencia es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo en el Bajo Astral. No es ir al Bajo Astral a dar machete y cortar cabezas, no, es darnos cuenta de que hay formas de hacer la depuración sin recurrir a la violencia. Entonces, la tierra está limpiando, depurando toda esa efluvia, toda esa manteca viscosa de tantas malas ideas, pensamientos y cosas que hemos hecho y dicho a través de tantas generaciones, que ha contaminado tanto el Bajo Astral, que se empiezan a hacer barridos energéticos con las eyecciones solares y con las energías taquiónicas que se están expandiendo por todas direcciones a nivel cuántico, o sea, microcósmico. Y están alterando a nivel energético todos esos lugares que han estado tan podridos y estancados. Entonces, a nivel físico se tiene que manifestar. Como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Entonces, obviamente, la naturaleza que está limpiando los efectos dañinos de ciertas cosas que han hecho en el cielo, no todas, ya me estoy dando cuenta de que no todas son malitas, pero la mayoría sí, toda esa podredumbre que había por ahí tiradita, ¡prun!, empiezan a limpiar, y por ahí derecho a limpiar energéticamente zonas claves, y se elige un lugar en especial en el mundo, como una pústula que revienta, para sacar toda esa pus que hay acumulada del Bajo Astral, y uno de esos sitios, porque van a haber otros, fue allá. Entonces sale toda esa energía que estaba estancada, aprovechando una zona que todavía tiene heridas de la guerra civil, y que hay diferencias y separación y una cantidad de cosas que ustedes son los mejores que saben lo que ocurre por allá y lo que ha ocurrido a nivel histórico allá. Entonces era el lugar idóneo para que ¡prum!, saliera todo eso y se diera la mejor lección de vida, la mejor muestra de lo que es el amor en acción, sin ser convocados, sin ser llamados por ningún político, ninguna agenda, nada. La gente escuchó en sus corazones el llamado de amor de la divina fuente, de ser solidarios y el trabajar en unidad, en horizontabilidad, y la gente con escobas, palas, con su voluntad se movilizaron por miles de toda España, dejando a un lado autonomías, resentimientos, todo, para ser solidarios con un pueblo, con la gente que había sufrido algo terrible. Y eso molestó obviamente a las clases dirigentes que se han nutrido de mantener esa herida abierta, y al ver que la gente fue a sanar y a hacer un acto heroico del pueblo por el pueblo, han hecho todo lo imposible para sabotear eso, pero no lo han logrado, a pesar de que todavía se están viendo cosas muy malucas. Pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en lo bueno, y eso bueno es que es lo que hay que enaltecer, es como decenas de miles de personas se movilizaron después de una inercia brutal en la sociedad española.
Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y ahí se está mandando un mensaje poderosísimo a aquellos que dicen que la única solución para el bajo astral es dar destrucción. No, es con amor. ¿Y por qué? Porque el bajo astral no era así. ¿No se han puesto a mirar que mucha gente habla del bajo astral como lo peor, como el infierno y una cantidad de cosas, y nadie ha dicho cómo era eso antes? ¿Como dan por hecho de que eso ha existido así? No, señor. El astral es otra frecuencia energética de manifestación más sutil en la materia. Y está dentro de lo que llamamos el área de influencia de lo que sería la densidad y la dimensión cuarta. Y ahí lo etérico y astral se maneja desde energías sutiles, desde las energías del pensamiento, o sea, energías mentales, como aquellas energías sutiles de los cuerpos bajos o menores de lo que llamamos cuerpos sutiles. Y es una zona de transición junto con la octava y con la ahora doceava, que se está convirtiendo en también de transición porque está dándose forma ya a la treceava dimensión. Entonces, el bajo astral no era así. Cuando se empieza a dar el atrapamiento, el engaño y la manipulación y se genera este samsara donde se manipula las leyes kármicas para convertir un karma negativo y justificar una reencarnación en vez de una encarnación, y se atrapan las almas y se engañan aprovechando de que esta zona entró en una zona de cuarentena dentro del campo de exclusión que se estaba dando para poder aislar y identificar las entidades y huellas energéticas arcónticas y aquellas que están en su servicio. Esa zona se empieza a mandar, a esconder primero. Fue una zona donde se esconde primero originalmente esas entidades Sopat, que por su frecuencia diferente a la de este universo no correspondía a esta realidad, buscaron algo lo más cercano parecido a lo que ellos estaban acostumbrados y se ubican en esa zona del bajo astral. Y luego, todos aquellos que ellos habían parasitado, drenado, dañado, digámoslo así, de otras realidades, de otras formas de existencia, las descargan ahí como su zona de desechos, aprovechando que es la zona más baja dentro de la densidad, por lo tanto es más estancada, aunque no era realmente estancada, era más bien lenta. Su movimiento energético era lento y se aprovechan para, con el paso del tiempo, irla pudriendo, digámoslo así. Y de esa manera, aquellas huellas energéticas y almas que ellos capturaban, secuestraban y torturaban, las empezaron a ocultar ahí. Y aparte de eso, atraparlas en una ilusión. Con el tiempo también, aquellas almas que se resistían a su dominio, aquellas huellas energéticas que se les revelaban, eran lanzados ahí, como ese infierno que hablaron las religiones de control, y utilizaron el infierno como un lugar de castigo. Entonces ese bajo astral sería como eso, lo fueron convirtiendo, porque no era así, lo fueron convirtiendo. De hecho, el bajo astral era una zona neutra y lo fueron convirtiendo en lo que se convirtió. Y principalmente fue un refugio de estos Sopat y después de almas atormentadas que ellos capturaban y utilizaban para alimentarse. Y fuera de eso, a los que eran disidentes y esas almas que se les rebelaban o que se rehusaban a ser controladas por ellos, las mandaban ahí contra su voluntad. Y se fue densificando cada vez más esa zona hasta convertirse en lo que se convirtió hoy día el bajo astral. Por eso es que seres de muy alta frecuencia de luz iban allá a tratar de hacer operaciones de rescate, pero solamente aquellas señales de ayuda de esas almas que así lo solicitaban, porque lograban romper ese marasmo, y solamente el instante, la mera intención era suficiente para que en el caso, por ejemplo, de Micael, fuera hasta allá a rescatar almas. Y como lo he contado acá más de una vez, él no iba ya con armas destruyendo, no, iba con amor.
Nosotros en su momento, cuando yo tenía esa conciencia serafínica, íbamos de escolta, pero no se nos permitía hacerle daño a nadie y a nada, simplemente era proteger, digamos, el perímetro para que nuestro amado rayo azul se enfocara en su misión en ese momento, en el caso específico. Y aquí lo he contado más de una vez. Y los que hayan visto nuestro hogar de Chico Javier, dentro de las canalizaciones de este vidente, clarísimo se ve lo que estoy explicando acá. Y ustedes ven ahí que ningún ser de luz iba a dar garrote allá. Tendían la mano. Tendían la mano. Yo les invito a que vean la película, que es brasilera, por cierto. Entonces, el bajo astral no era así. Se fue llenando de almas atormentadas y seres que o fueron atrapados en el engaño, fueron manipulados o torturados, o se cargaron de tanta densidad por propio albedrío que terminaron allá. Y eso se convierte en una playa de forma sin forma, de dolores, sufrimientos, resentimientos, odios muy difíciles, que lastimosamente servían de alimento para estas entidades. Y fuera de eso, en superficie, sobre todo en la realidad 3D hasta la quinta baja, los egos sobredimensionados, la avaricia, los orgullos inflados, las arrogancias, prepotencias, depresiones, tristezas sin sentido y aquellas decisiones premeditadas de hacer daño o de obtener lucro a costa del dolor o sufrimiento o del engaño hacia otros, fue generando esa efluvia que goteaba, digámoslo así, hacia el bajo astral, volviéndolo más denso, más difícil para moverse y salir de ahí. Y era una trampa prácticamente. Entonces, muchas de esas almas no merecían el trato que les dieron algunas personas en sus viajes allá. Sí, sufriendo seres que de pronto lo único que conocieron fue dolor y rabia, pero en esencia eran almas de luz. Ojalá entiendan lo que hicieron y sobre todo asuman ese karma. Entonces, las misiones de rescate es solamente autorizadas por seres de alta frecuencia de luz, porque ir allá es muy difícil, no es para cualquiera. Este mensaje es para un suscriptor que está diciendo que ha ido a rescatar alma allá. No, qué pena. Eso no es porque usted le nació y fue. No, esto es para gente especializada y gente que ni siquiera está encarnada en esta realidad. Están en otros planos de energía. Son seres que tienen incuestionablemente la compasión como sello de garantía. Y van en misiones muy específicas. Y es un proceso que afortunadamente ya se ha logrado completar casi en su totalidad. Y todavía siguen los barridos energéticos de lo que es la efluvia, que es esa viscosidad impresionante. En uno de los primeros videos yo contaba que muchos de los niños que fueron lastimosamente abortados eran atrapados de esa manera. Era una forma de facilitar el atrapamiento y se utilizaban esos hechos traumáticos para tener allá unos campos terribles de donde se explotaba ese dolor. Lo mismo lo que son los suicidas y lo que tiene que ver con una cantidad de situaciones muy traumáticas que se aprovechaban en su momento cuando estas entidades tenían el control de poder mandar directamente al bajo astral, y aprovechando toda esa pegatina viscosa de la efluvia era muy difícil que alguien pudiera salir de ahí por sus propios medios. Entonces eso era el bajo astral, para que lo sepan. Entonces, el peor año de la vida. ¿Cuál es el peor año? Aquí ya lo mencioné una vez, el 536 después de Cristo. Duró entre 18 y 20 meses, el periodo más climas más terrible, donde literalmente hubo meses donde no había luz de sol, literalmente en buena parte del hemisferio norte del planeta, sobre todo hacia la zona de lo que es Europa, parte de Asia y norte de África, y algunas zonas de la zona norte de los mares tanto Pacífico como Atlántico.
y la zona ártica. Entonces se dio una pequeña mini glaciación. Hubo afectaciones posteriores que duraron años en estabilizarse a nivel global y fue realmente traumático, pero súper traumático, y de hecho fue utilizado como un holocausto, como un ritual para esas almas que sufrieron, esas personas que sufrieron eso, ser enviadas para allá. Y fue una época donde se revolvió mucho el bajo astral. ¿Por qué? Porque empezaron a haber trabajos de empezar a penetrar esa zona y empezar a intervenir esa zona, y hubo reacciones. Pero es que fue un proceso muy gradual, muy quirúrgico, que se fue dando paso a paso por milenios incluso. Eso demoró mucho tiempo porque es algo que requería un trabajo muy especializado y sobre todo mucho amor. Entonces ese año lo voy a utilizar como ejemplo para que nos demos cuenta que este no es el peor año. Este que estamos acá no. Estamos hablando del 536. Lo pueden buscar en Wikipedia o en alguna de esas buscadores que hay por ahí, lo que oficialmente publican. Pero lo que no está publicado oficialmente es bárbaro. O sea, hay cosas que uno dice, bendito sea Dios, cómo hizo la gente para sobrevivir, y sobre todo en Europa. Fue dantesco. A mí me tocó vivir esa época. Me acuerdo que estaba montado a caballo. Tengo esa imagen de la armadura, la cota, el yelmo, el escudo, la lanza, el hacha y la espada, cubierto de puras pieles. Era terrible. O sea, sé que estuve ahí, sobre todo el Imperio Romano, cuando colapsa, porque el Imperio Romano realmente no terminó, sino que colapsó, y fue un proceso muy doloroso, gradual, hasta que desaparece definitivamente todo rasgo de la administración del Imperio. Roma ya no era lo que era, Ravenna era quizás lo único que quedaba como un eco ya perdido de lo que era. Los visigodos estaban en un proceso ya de consolidar lo que luego será el Gran Reino de España, y los pequeños reyes y las grandes luchas intestinas de un periodo muy oscuro que va a durar varios siglos. De hecho, lo que llamamos el periodo oscuro antes de la Edad Media se da precisamente como punto de partida la última gran invasión que se da a Roma, literal, cuando atacan la ciudad, y lo que se viene a dar después, gradualmente, hasta el día que sucede esto, el peor año de la vida para vivir, para cualquier ser humano occidental. El peor año para vivir era ese, el 536, porque también los asiáticos tuvieron su peor año y fue terrible, fue antes de Cristo, y de hecho tuvieron varios. Y lo que tiene que ver para Hispanoamérica, también tuvieron sus peores años. De hecho, el periodo en que llevó al declive totalmente de los mayas, fueron fenómenos climáticos muy poderosos que se dieron. Pero para este que nos compete, para que vayan entendiendo por qué se estuvo dando las cosas que se han dado en estos últimos días, sobre todo en Europa, hay que tener en cuenta de que hay una carga efluvia energética de malas ideas, malos pensamientos, malos deseos, resentimientos de todo tipo, odios, frustraciones, amarguras, memorias dolorosas. Una cantidad de vaina está muy acumulado al norte. Eso lo explicó incluso Edith en un video. Si usted se pone a mirar, la mayor concentración de la masa terrestre está hacia el norte. Por eso es que las brújulas apuntan al norte, señoritos terraplanos. Entonces, la mayor masa física de tierra que hay está hacia el hemisferio norte, en donde se concentra la mayor carga magnética, y por eso que se apunta hacia allá. Y la menor concentración de tierras es hacia el sur. Entonces, la atracción gravitacional y todo lo que tiene que ver con la parte magnética se concentra allá. Entonces, todo lo que sea a nivel energético, sobre todo mental, se potencializa mucho,
Por eso es que el materialismo, las ambiciones, el afán de poder y lucro, las grandes guerras, todo eso se dieron en esa zona. Y por eso es que, de hecho, la herencia Anuna y Anunnaki estaba en el meollo del asunto, ahí en la zona de Medio Oriente. ¿Y por qué ahí? Porque ahí está la zona de confluencia energética de esas grandes masas que hay allá. Tenemos el gran continente africano y tenemos la gran masa euroasiática, entonces es el punto, digamos, entre comillas, medio. Entonces por eso es que estaban ahí ellos dominando y controlando. Controlar esa zona a nivel energético era clave, y sobre todo hacia el Mar Negro, que servía como una especie de catalizador. Entonces no es de extrañar que todos esos desarrollos y todas esas vainas se fueran acumulando ahí. Y por eso es que la limpieza que se va a dar a nivel planetario se está concentrando aún más hacia el norte, hacia el hemisferio norte, donde está la mayor concentración magnética, energética del planeta, por las grandes masas de tierra, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, el año 536 fue un año sinceramente brutal. Yo por aquí conté más o menos lo que era realmente la leyenda arturiana. Y el verdadero secreto de la leyenda arturiana es que no era Arturo, era Arturia. Y tiene mucho que ver con... no, tiene que ser así, porque este es el que representa a la mujer. El grial, el cáliz del grial, el útero. Entonces, las leyendas arturianas fueron, digamos, manipuladas para darle más énfasis al papel del rey y de los patriarcados. Pero en realidad era una Arturia, era una mujer. Ese era el verdadero secreto del Grial. Y por eso es que está insinuado muy sutilmente en la película Excalibur. Entonces, tú eres el Grial, cuando le va diciendo Percival a Arturo, cuando le entrega la copa, dice que de Cristo, la copa, le está entregando la copa, o sea, le está devolviendo su feminidad, su útero. Y eso no lo capta la gente, pero bueno, por eso es que la espada es simbólica. Arturo tiene una espada, es porque él tiene que legitimar la ilusión, nada es lo que parece, tiene que legitimar la ilusión de lo masculino, que él es masculino, pero cuando él era una mujer. Entonces es un dilema impresionante, y por eso aparece el tema de Monred, el hijo, cuando se da cuenta que su padre no es su padre, es su madre, entonces la odia. Entonces todo un cuento ahí muy, muy interesante verlo desde esa otra óptica, y a mí siempre me llamó la atención ese análisis arturiano, y verlo desde ahí, y empieza a encajar una cantidad de cosas y cobran sentido. Y por eso es que se persigue el famoso legado de la rosa, el verdadero secreto de la rosa. Todo gira en torno a ese cáliz que es el útero. Y no solamente Leonardo secretamente era hablando sobre María Magdalena, también hablaba de Arturia. Es una historia genial, sobre todo porque cuando uno se pone a ver el triángulo amoroso que había ahí, Guinevere, Arturia, Lancelot, el dilema de Lancelot de ser leal a su rey, que en realidad no era su rey sino su reina, y entonces la amaba, pero no podía amarla porque no era bien visto que un hombre amara a otro hombre, porque él no podía revelar el secreto de que no era un hombre, era una mujer. Entonces más bien le enfoca su objeto de deseo a Guinevere, a Ginebra, y eso es un enredo porque Arturia se casa con Guinevere, con Ginebra, es para poder hacer la ilusión de que él es un hombre y es rey y tiene su hogar, pero es que no tenían hijos, no los tenían, o sea, el hijo se lo ponen a la hermana, a Morgana, cuando en realidad era la tía. O sea, eso es un enredo fantástico que a mí me encanta dilucidarlo, será motivo de otro video más luego, pero el punto acá es que cuando me pongo a mirar esos recuerdos, empiezo a mirar el ejemplo del año 536,
y sobre todo lo que fue vivir ahí. Fueron más de 18 meses donde literalmente el día donde más se podía ver el sol era como cuando usted ve mucha niebla y se alcanza a medio ver el solecito por allá todo apagado. Ese era el día más iluminado. La mayor parte del tiempo era una penumbra muy similar cuando ya cayó la tarde y está casi oscuro. Y hubo días, épocas del año, donde más se acentuó el fenómeno, donde literalmente usted no veía más allá de un palmo de su mano. Entonces, imagínese usted lo que la gente pensaría, y sobre todo ese primitivo cristianismo que ya se había consolidado después del Concilio de Nicea como una religión oficial, el miedo y cómo eso traumó y marcó a nivel psicológico toda la corriente cristiana que se va a derivar después por toda Europa, donde la culpa, el castigo, el miedo a la oscuridad, el infierno para aquellos que no obedecían las reglas, porque se vivió momentos terribles donde se tomaron que tomar medidas extraordinarias y terribles para poder mantener el poder, mantener cierto orden, pero que se dio un periodo barbárico de alrededor de casi entre el año 530 aproximadamente hasta el año 800, cuando Carlomagno logra como que equilibrar las cosas. Fue un periodo extremadamente barbárico, sangriento, o sea, sin esperanza. Fue la época donde más se nutrieron los arcontes y los sopat, y donde se consolidaron realmente las 13 familias, que de hecho eran más, pero en un proceso de purga entre ellos se fueron eliminando hasta que se fusionaron en esas 13 familias, y en particular en la 13ª, porque originalmente eran 12 que tenían la hegemonía entre las demás familias de las casas reales de los Anunas y Anunnakis en la tierra, y después de las purgas que se dieron después de la derrota de Nimrod, se unifican en las famosas 12 y luego surgirá una 13ª. Esa 13ª en realidad son, en cierta manera, va a sonar raro, pero sí, fue la Casa Real Tartariana. Y esa 13ª familia, cuando traiciona a su propio pueblo, simplemente para ser parte del poder. De hecho, ellos son los que realmente precipitan la destrucción de Tartaria, esa 13ª familia, que es la que realmente desciende de un linaje real que perdió el poder a causa de sus malas decisiones, y por rabia y odio se fingen ser colaboradores y en realidad marcaron el final y la destrucción de Tartaria, para que lo tengamos presente. Ese es un tema que en algún momento, cuando me llegue algún tipo de memoria relacionado, cuando se desbloquee eso, podamos hablar del tema. Por ahora hay mucho bloqueo. Entonces, imaginen lo que era vivir 18 meses literalmente en oscuridad, sin cosechas, los ríos totalmente congelados, capas de hielo que alcanzaban varios metros de altura, zonas de pantanos, la cantidad de plagas, ratas, mosquitos, enfermedades, hambre. Yo tuve visiones de esa época porque hice un pequeño trabajo de canalizar cómo era en esa época, y yo digo, ay Dios mío, o sea, hay cosas aberrantes. Yo dije, bendito, ¿qué fue eso? Fue una época muy dura, donde los príncipes, la clase sobreviviente del antiguo imperio romano, los grandes patricios que se convirtieron en pequeños reyesuelos, esta gente llegaron a niveles de corrupción y de depredación y de vender lo que sea con tal de tener, digamos, privilegios. Y de hecho los cultos satánicos, por decirlo algo, se consolidan en esa época. En realidad, ¿en qué momento se corrompe la iglesia? Va a ser en esa época. En realidad ahí, porque todavía había algo de bueno antes, pero después es donde realmente se corrompe a un nivel tal que por eso que Carlomagno trata de
de traer una luz de civilización al mundo y hace lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, que miren esa historia de Carlomagno para que se den cuenta hasta dónde se tuvo que llegar para poder traer la normalidad en un periodo extremadamente terrible. Y fuera de eso, lo que corrompe el poder, el nivel de opulencia obscena que había en el Imperio de Oriente. Entonces, estamos hablando de una cuestión que hay que entender muy bien, las raíces de muchas cosas, teniendo en cuenta los contextos históricos y lo que sucedió. El fenómeno se dio, algunas teorías plantean que fue una serie simultánea de unos mínimos solares y erupciones volcánicas de gran magnitud que liberaron demasiados aerosoles y demasiada ceniza en la atmósfera, golpeando, digamos, el equilibrio térmico del planeta y generando un periodo cada vez más intenso de fríos que llevaron a una pequeña glaciación que no fueron solamente esos 18 meses, venía ya de un proceso gradual que se estaba dando y que tendrá su culmen durante esos 18 meses y que demorará varios años en irse estabilizando. Es que es impresionante. Entonces, el nivel de humedad, de contaminación, los pantanos, eso era una cosa de locos. Y todo el esplendor, lo que quedó, y sobre todo el pillaje, se moría por cualquier cosa, hasta de un dolor de muelas. Una cortada era peligrosa. Entonces, ahora imagínense para los niños. ¿Qué tipo de visión tenían esos niños? ¿Qué tipo de imaginario, qué tipo de trauma se caló tan fuerte en el imaginario europeo que caló al punto tal que marcó casi 1000 años después? Siguió viéndose los efectos hasta que por fin se logró salir de ese marasmo, de esa pobreza espiritual y energética y alimentaria física, de esa debilidad. Fue con el periodo del Renacimiento y luego el advenimiento de la Ilustración, pero sinceramente las secuelas en el imaginario fueron muy brutales. Es que yo no sé si contarlo. Bueno, vamos a contarlo. Voy a contar anécdotas, ejemplos de lo que me ha llegado. Fue un periodo muy terrible. Perro que no era comido se convertía en una fiera más peligrosa que un lobo. Salvajes, las jaurías de perros salvajes que literalmente se comían a los viajeros. Literalmente entraban en los casuchas, en los poblados empobrecidos en medio de esa oscuridad y literalmente se comían a la gente. El nivel de desesperación, angustia, depresión y sobre todo importaculismo era horrible. La falta de compasión y solidaridad eran terribles. Imagínate la carga kármica que eso fue generando, ¿no? Y el pillaje, el yo sobrevivo a costa de lo que sea, era común, era increíble y hay datos históricos de eso. Familias que al no poder alimentar sus hijos, los vendían. Y a veces, cuando no se los compraban y no había manera de alimentarlos, pues había que sobrevivir. Y vendían su carne. Así de terrible. Había todo un mercado sobre eso. Uy, eso era horrible. Los pocos caballos que podían sobrevivir eran defendidos literalmente a capa y espada. No se podía permitir que alguien te robara el caballo porque terminaba comido el caballo y aparte de eso a vos sí te coronaban, te comían también. Entonces el nivel de violencia fue indescriptible. El nivel de fatalismo era brutal. La gente que moría de hambre literalmente. Las plagas de ratas que literalmente comían a la gente. Usted se acostaba a dormir en algún lugar y al otro día usted no amanecía. Entonces, eso era horrible. Las luchas que se daban, el pillaje, el saqueo. Si veían a alguien que tenía algo de comer, allá no perdonaban nada.
se hablaba de que era, era tanta la mortalidad infantil que si un niño lograba sobrevivir, literalmente el trauma era tal que eran niños extremadamente crueles, bárbaros, o sea, inhumanos prácticamente, se convertían en adultos crueles, sanguinarios y en algunos casos gente muy deprimente, o sea, era una cosa terrible. El miedo constante se tocaba en el aire, la desconfianza, o sea, era situaciones donde había muy poco que comer. La cacería, el pillaje, el robo, el hambre, eran cosas diarias. Y la gente organizaba batidas, voy a conectar el computador, organizaban batidas para cazar personas, porque escaseaba incluso la cacería, cazar lo que encontraran en el camino. Los lobos, se hablaban de lobos, era impresionante, los osos incluso, habían osos, animales de rapiña, era muy terrible, o sea, fuera de eso que no había gobernanza, no había como una imagen de poder referente, la incipiente iglesia logró sobrevivir a duras penas porque abrazó muchos rituales, fue una época donde muchos rituales paganos y otros muy siniestros, muy oscuros, cobran fuerza para poder cambiar eso y sobre todo generar temor en la gente para que no te saquearan tu propiedad. Los patricios, los nobles, los que tenían propiedades, los que tenían riqueza, se daban el lujo de poder pagar mercenarios. Y los obispos y la gente que estaba en el alto clero tenía que aliarse con militares para evitar que la gente saqueara las iglesias y que, o sea, fue tenaz, fue muy. De hecho, ese sistema casi esclavista del feudalismo va a tener, digamos, en cierta manera raíces ahí, pagos de tributos, las servidumbres en las tierras, disminuyó, cayó mucho el nivel de población y eso va a hacer que van a haber grandes extensiones de tierra sin producir y empezarán quienes se apoderan de esas tierras y empiezan a lucrarse de eso y van a ver con ojos de envidia, porque así fue, la expansión musulmana. Y ahí está las raíces de la rabia que se tenía del mundo del norte de África. Y hay que tener en cuenta que los reinos musulmanes no existían como tales, eran reinos árabes que surgieron de las gobernaciones romanas que habían en el norte de África y que al no haber ya comunicación con la metrópoli, con Roma y después con Ravenna, se conformarían sus propios reinos y luego cuando vendría el advenimiento del Islam y empiezan las guerras religiosas entre los reinos musulmanes hasta consolidarse los reinos chiitas y sunitas, el desarrollo que se va a alcanzar en estos reinos árabes ya sometidos a esa religión islámica, van a sacar lo mejor de todo lo que tiene que ver con la herencia romana y griega, las matemáticas, arquitectura, filosofía, letras, música, poesía, todo eso lo van a alimentar estas naciones musulmanas y de hecho en muchos escudos reales de Europa, escudos muy antiguos, aparecen los moros como referentes de autoridad y de cultura. Y es un hecho. No hay que negar que las primeras universidades fueron árabes. Y la más grande, el mayor centro de cultura intelectual del mundo occidental fue Al-Andalus, en España. Entonces, todo esto se dio precisamente porque fue tanto el retroceso cultural y humano de los habitantes de esa Europa del siglo VI que el conocimiento y
y todo el saber se concentró en el norte de África, donde más se conservó el antiguo legado romano. Y las creencias egipcias, porque ellos asimilaban estas creencias, o sea, los musulmanes no vinieron a imponer como nos han vendido hoy en la narrativa antiislámica, ese cuento de la chaira y una cantidad de cosas que son más exageración que realidad, y me perdonan aquellos que de pronto han visto situaciones que son fruto de migrantes, algunos con antecedentes criminales y gente muy resentida, pero eso no refleja todo lo que es el mundo islámico. Hay que tener en cuenta que la escolástica medieval, la que tenía más, digamos, saber, era la escolástica medieval árabe, versus la escolástica medieval cristiana occidental, que fue muy oscurantista, mientras la árabe fue más luminosa. Hay registros históricos que así lo demuestran, y la convivencia pacífica en la que se vivió muchos pueblos bajo sometimiento islámico en todos los territorios sometidos, desde el Sahara Occidental hasta lo que es el Mar Negro, toda esa zona, son muy conocidos los niveles de convivencia. Claro que hubo excepciones, algunos reyes árabes fueron extremadamente crueles y cometieron atrocidades impresionantes, como el que mencioné en otro video, que por allá en el siglo, entre los siglos, creo que en el periodo de expansión entre los siglos X y XI y XII, más de 20 millones de personas fueron masacradas en esos procesos de expansión de este rey y de sus sucesores en esas tierras de lo que sería el centro de Asia. Y esa lucha que se dio entre los musulmanes y lo que luego serán el pueblo ruso, eso fue muy sangriento, eso nadie lo va a negar, pero vamos a concentrarnos en el meollo del asunto, el desarrollo cultural de estos pueblos. Se sabe muy bien que se logró preservar, y fue gracias incluso a las cruzadas, mucho del conocimiento ya olvidado o sepultado en el olvido en Europa, se vuelve a redescubrir. Es gracias a los cruzados y a esos monjes y sacerdotes que, cuando tuvieron contacto con los imanes árabes y musulmanes, empezaron a decir, hombre, sí, son enemigos por la cuestión de intereses políticos y de reyes en las cruzadas, pero el conocimiento, hubo un intercambio muy fructífero. Hay que mirar las órdenes de los cruzados. Por ejemplo, los templarios no es que fueran como lo pintan esas series de Hollywood, como los perversos, los malvados, no. O como una película que se llama El cielo en la tierra, Jerusalén, con Orlando Bloom, que era el protagonista, junto con otros actores muy, muy acreditados. Entonces, ahí sí ese Hollywood mostrando un balduino, el rey leproso, que sí es cierto, la historia de ese rey es maravillosamente hermosa, sobre todo que él, muy joven, quedó como rey, y le tocó a los días, semanas de haber sido coronado rey, creo que a los 14 años, su primer enfrentamiento y salir victorioso. Y no fue algo gratuito, no fue suerte para el pelado, el muchacho era muy inteligente, y cuando se descubre que tiene lepra, que es una enfermedad que es sinónimo de rechazo y repudio y ostracismo social, él se va a vestir con guantes de oro y plata y máscaras de plata y oro para ocultar sus mutilaciones y deformaciones, pero eso no quitó que fuera un rey muy inteligente, muy sabio y muy humano, que antepuso el bienestar de su gente por encima de sus propias dolencias físicas. Y hay algo anecdótico. Él cayó mucho a sus críticos cuando decían, no, es que es un leproso, es un leproso. Momento, ¿cuál fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Decía él. Él anduvo entre los leprosos y los trató como sus iguales. Yo soy el rey y los estoy tratando a ustedes como mis iguales. Entonces, respeto. Entonces, sus logros militares, sus logros administrativos, fue un hombre que fue muy sabio. Él más que luchar contra Saladín, hizo alianzas en donde la mayoría de las veces eran beneficiosas para ambas partes, que en esa película muestran que fueron los responsables de la ruptura de la paz los templarios, no es del todo cierto. Entonces,
Hay que tener en cuenta que incluso los templarios llegaron a proteger caravanas musulmanas. Entonces, mostrar lo que están mostrando en la película no es del todo cierto. Si ha habido desmanes, sí, principalmente entre los caballeros teutones, pero lo que tiene que ver con los hermanos de San Juan de Acre, los hermanos de San Juan, y lo que dará origen a los hospitalarios y después a estas órdenes hospitalarias de la Cruz Roja, que la Cruz Roja deriva de eso. Entonces, independiente de la narrativa política de hoy día, en esa época era un cuento muy diferente. Entonces, mucho del conocimiento que había en el mundo islámico, de la mano de cruzados, sobre todo intelectuales, de los mismos templarios, de los hermanos de San Juan, y sobre todo sacerdotes y monjes que llevaron ese conocimiento a Europa, fue lo que ayudó a que se diera un cambio radical en la Alta Edad Media. Y eso permite que se dé un florecimiento en Europa. Si no hubiera sido por los genoveses, que tenían un gran intercambio comercial con los árabes, y que en ese intercambio mucho de la cultura y conocimiento árabe entra a Europa por los puertos genoveses bajo control de estos, y los puertos flamencos, venecianos y genoveses, entonces Europa había sido otra historia. Y en esto hay que darle la razón a la historia en el sentido de lo que sucedió. Y se dieron intercambios muy, muy benéficos y muy pacíficos. Lastimosamente, la mentalidad belicosa de muchos reyes europeos llevó a que Bizancio, Constantinopla y Jerusalén fueran arrasadas y masacradas por cruzados, cosa que no habían hecho los sarracenos. Entonces, hay que mirar las crónicas de la primera cruzada cuando entraron a Jerusalén, los ríos de sangre, de la matanza que hicieron los cristianos contra la población, alcanzó a cubrir los tobillos. Yo tengo un recuerdo de una reencarnación mía cruzada, templaria. De hecho, uno de los problemas que tengo en mis pies, de problemas de ciertos hongos y de malos olores y de un ardor muy fuerte que a veces me dan los pies, es recuerdo de esa carnicería a la que yo participé siendo cruzado. Fue espantosa. Fueron 8 días de carnicería en donde no respetaron judíos, no respetaron a cristianos, no respetaron musulmanes, no respetaron a mujeres, a niños, ancianos, a nadie. El pillaje y el vandalismo fueron de niveles desastrosos. Y eso dejó un referente muy negativo en la mentalidad de los musulmanes, sobre todo de los sarracenos, que consideraron que era justificada su guerra contra... Es que mire lo que hicieron estos señores en la tierra de su propio Señor, que dicen, ¿cómo es que hacen eso en la tierra del Señor que ellos adoran? Entonces mire que son cosas terribles. Entonces lo que estamos viviendo ahora es eso, una depuración, una limpieza. Averigüen, en el año 536 después de Cristo. Hay relatos, hay crónicas, historias muy tenebrosas que vienen de esa época, que impactaron en la psique colectiva y en el imaginario, que vino a decantarse a través de los siglos. Y aún así, todo ese dolor acumulado, se dieron las grandes guerras. Hay que mirar el periodo tan sangriento que se dieron en las guerras de los 100 años, la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, la guerra de las flores, las guerras flamencas, imagínate, la guerra de las naranjas, la guerra de napoleónicas, las guerras carlistas, las guerras jacobinas, las guerras hugotonas, la cantidad de destrucción, las guerras franco-prusianas, las guerras contra los rusos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras balcánicas, la guerra civil que marcó tan profundas heridas en mi querido pueblo de España.
todo eso se tiene que depurar, y por eso es que fue tan hermoso y tan simbólico, tan significativo lo que hicieron esas miles de personas, sobre todo jóvenes, que caminaron de muchos lugares de España para llegar allá a ayudar, y estaban como es abajo es arriba, como es arriba abajo, haciendo lo que en el bajo astral se está haciendo, una limpieza, pero con amor, con trabajo y servicio. Entonces mire lo que está sucediendo. Hay gente que está rechazando las ayudas por orgullo. Y están creyendo que el único lugar afectado fue Valencia. No, hay 170 comunidades, según me contaron, que fueron afectadas. 70 en particular están casi arrasadas. Y las ayudas no han llegado porque, tristemente, y espero que esto, la gente realmente por fin abra los ojos, porque es el colmo, es increíble. Me insultaron unas personas que defienden a capa y espada a este gobierno que hay allá en el poder. Escribieron unas personas insultándome que este sudaca, o sea, en términos despectivos, racistas, deje estar metiéndose en lo que no te importa. O sea, por una publicación que hice en Facebook. Entonces es impresionante cómo hay gente que defiende eso. Entonces me están contando, gente que está allá, que muchas de las naves están siendo acaparadas y controladas por caciques políticos. Y solamente están dando ayudas a personas que sean parte del partido o que quieran obtener votos a cambio. Entonces hay comunidades donde no han llegado todas las ayudas y que están pasando por escasez muy fuerte. Y estuve viendo el testimonio de una voluntario, una niña que fue maltratada por la policía por estar ayudando y fueron echados. Y por una funcionaria de la alcaldía de Valencia, que les sacaron sus cosas de un lugar donde estaba un grupo de voluntarios viviendo, hospedándose por la gratitud de algunos vecinos que valoraron lo que ellos estaban haciendo. Y al día llegó una funcionaria de venida de la alcaldía con unos tipos, supuestamente policías, y les ordenan recoger prácticamente todo, prácticamente tirándoselos a la calle. Y les están negando alimentación. O sea, ¿cómo es posible? No les dan ayuda a la gente y aparte de eso, hay gente que está maltratando a los voluntarios que han ido allá. Y los mismos voluntarios están haciendo un llamado a las personas, sobre todo a otros voluntarios, de que no se desanimen, que lo que hagan unos pocos no refleja el sentir de mucha gente que sí necesita ayuda y que no está llegando la ayuda. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un proceso de limpieza a nivel simbólico, energético, real, material y tangible. Voy a dar esto no por echarme flores, pero para que se den cuenta que hay que despertar y abrir los ojos, de darse en cuenta de la negligencia de esa clase dirigente de ese país, que debe cambiar de actitud y realmente debe haber una transformación profunda, porque es la misma gente la que está sosteniendo a esa gente en el poder. ¿Por qué creen que hay tantos cargos burocráticos allá? España es el país que más burocracia tiene en Europa y se podría decir en muchos países del mundo. Cada burócrata en el poder, sostenido por esa corrupción, tiene 4 o 5 amigos o familiares que son un voto para ellos. Entonces imagine cuánta gente hay detrás de casi 1 millón de burócratas. No estamos hablando de pocas cifras. Entonces, esas dos Españas deben desaparecer. Tiene que unificarse en conciencia como nación. Obviamente respetando las identidades de las autonomías, pero como nación unidos. Y me están contando que hay muchas personas que no han recibido ayudas y me dicen, mire el ejemplo Richard, y me usan a mí de ejemplo. Y por eso que lo voy a decir acá, no es por echarme flores. Yo estoy a 10.000 kilómetros de distancia. Y he logrado, gracias a personas tan maravillosas como doña Esther, como Robert, doña Pilar, mi querida Pilar, Arnú, Javier y otras más que me han estado
diciendo, una señora que llama Gladys, otra que llama Olga, hay varias más, doña Celis, hay personas que están dando ayudas y apoyo en respuesta no solamente solidaria por lo que está sucediendo, sino porque escucharon el llamado cuando les pedí el favor de hacer algo y se empezaron a mover. Y me dice una de estas personas, Richard, imagínate, vos estás a 10.000 kilómetros y has logrado coordinar con nosotros, con los que estamos aquí, algunas ayuditas para la gente de allá. Ahora estos políticos que están aquí, lo único que hacen es echarse la culpa entre ellos y seguir cometiendo más errores. Yo lo único que digo con humildad, y por eso es que estoy muy contento ahorita, es que la distancia no fue impedimento para yo poder simbólicamente poner mano y ayudar allá a través de seres tan maravillosos como los que acabé de mencionar, que han recogido muchísimas ayudas para muchas personas, y ellos han seguido las indicaciones de no ir a esos lugares donde están acaparados por políticos y por sus amiguitos, y están yendo a repartir en lugares donde hace falta. Y de hecho va a haber una próxima entrega en donde van a ir a lugares donde hasta la fecha no han llegado ayudas. Entonces, qué bonito que esa coordinación, estando yo a 10.000 kilómetros de distancia, a 9 horas en viaje en avión, he podido hacer algo, poner mi granito de arena a través de personas que escucharon mi llamado y personas que escucharon el llamado de la Divina Fuente, porque ella actúa a través de nosotros, obra a través de nosotros. Ese es el milagro más hermoso. Nosotros somos los ejecutores de su milagro, de su voluntad. Entonces es bellísimo ver cómo de todas partes hemos estado sumando. Una señora en Estados Unidos me dijo que ha estado ayudando allá a unas personas que yo compartí el contacto de alguien que pidió ayuda, que es confirmado que sí es verídico, una señora, una familia que tiene unas reposterías que lo perdieron casi todo, y aún así estaban pidiendo una ayuda no tanto para ellos, sino para las familias de sus empleados que se quedaron sin salario, sin prácticamente nada, porque ellos, los dueños, perdieron todo, y que están sacando de sus ahorros y de sus ganancias para poder hacer lo posible. Entonces, mire, estaban pidiendo ayuda para volver a restablecer y volver a reabrir esas hosterías, esas panaderías. Entonces estamos viendo que por todas partes se están haciendo cosas. Incluso un muchacho que no es seguidor del canal, pero tiene su red en Instagram, le he compartido información, y él me ha compartido información de a quiénes ir, con quiénes hablar, o a quienes llevarles las ayudas. Entonces mire que hemos podido hacer una coordinación a pesar de estar a miles de kilómetros. De hecho, le dije a mi querido Arnú y a Pilar que si quieren, yo podría, en el viaje allá en España, que va a ser a finales de enero, dedicar un taller, un conversatorio con personas que ellos sepan que pueden ser buenos replicadores de mi conocimiento en coordinar comités de atención y prevención de emergencias y desastres. Durante 15 años estuve trabajando en eso como docente en centros educativos, organizando los comités de prevención y atención de desastres a nivel escolar, basado en modelos nacionales y regionales, a nivel no solamente educativo, sino en todos los estamentos. De hecho, uno de mis proyectos fue reconocido como modelo para aplicar para muchos colegios e instituciones en uno de los lugares donde yo trabajé. Entonces, si bien hoy día eso debe ya haber otras pautas, al menos los conocimientos básicos y los conceptos básicos que todavía son vigentes, los puse a disposición, si quieren, en un taller dirigido a personas que puedan multiplicarlo para conformar comités cívicos en caso de que se presente una eventualidad a mediano y largo plazo, y al menos se pueda organizar de manera coherente una red de comunicación y de coordinación y de logística entre personas que vengan a ofrecer su trabajo como voluntarios de ayudas, y cómo canalizar y direccionar dichas ayudas y esfuerzos. Es clave fundamental
un comando o un centro de mando unificado donde se coordinen las comunicaciones, las funciones, los diferentes roles y las diferentes acciones de logística que se deben implementar en el antes mediante mecanismos de sensibilización y simulacros, en el durante, que es la manera efectiva de atender la situación prioritaria y sobre todo evitar la desinformación, la confusión, el amarillismo, y el después, que es básicamente lo más importante, que es la parte de aterrizar las ayudas, de canalizarlas y hacerlas durables al mediano y largo plazo, y la asistencia no solamente material sino psicológica que requieren las personas, porque me están reportando personas que están ya entrando en un shock. Normalmente los shocks de crisis postraumática no se dan inmediatamente. Por ejemplo, yo cuando tuve mi accidente donde me fracturé la mano, el codo y una vaina por un accidente de tránsito, yo vine a tener el episodio traumático de que me dio una crisis, fue casi al mes. Entonces imagínense, estas personas que han vivido situaciones tan difíciles, van a haber muchos brotes de histeria, de depresión, intentos de suicidio y una cantidad de cosas que hay que empezarlas a atender, porque la gente necesita ser escuchadas, poderse desahogar y poder como entender lo que vivieron a un nivel mucho más profundo y poderse desahogar. Eso es vital ahora. Atender a nivel psicológico, porque mucha gente no ha tenido tiempo ni siquiera de llorar sus muertos. Entonces es necesario esto. Entonces mire, yo estando a más de 10.000 kilómetros, poder hacer algo por gente que ni siquiera conozco, pero de alguna manera a través de personas muy bellas del canal he podido llegar a esas otras personas. Que esto sirva de lección para los que viven siempre con excusas, con peros, con justificaciones y limitaciones. Yo me pongo a pensar cómo resolvieron esa crisis humanitaria del año 536 los que estuvieron ahí implicados. Porque la mortandad fue muy grande. Pero las lecciones no fueron aprendidas, porque luego vino esa gran mortandad que sacrificó más del 50% en holocausto de la población europea en la gran peste negra, por algo que era literalmente muy sencillo de resolver, una cuestión de higiene. Los pueblos amerindios, hispanoamericanos, o sea, los pueblos antes de la conquista, no conocían la viruela, el sarampión, la peste, por sus hábitos higiénicos. Pero es que cuando llegaron aquí los europeos, esas enfermedades diezmaron más del 80%, casi el 90% de la población amerindia. Obviamente, la sífilis, aquí había sífilis, obvio, pues creo que la enfermedad más extendida por todo el mundo, y se fue para Europa. Pero el asunto es que, ¿por qué? Algo que no afecta a los indígenas acá, ¿por qué afectó allá? Entonces mire que creo que todos tenemos que asumir con responsabilidad y con humildad la causa de muchas de nuestras, digamos, situaciones kármicas, de esos, entre comillas, ataques a acciones de nosotros mismos que a veces desde el inconsciente hemos hecho. Traigo a colación algo que escuché de un experto neuropsicólogo dando charlas y conferencias por ahí. Eddie compartió ese video en Instagram, un fragmento, es muy interesante, voy a ver si lo busco para compartirlo, en donde el hombre estaba explicando que hay muchas cosas que están en el inconsciente, pero lo que ha regido nuestro actuar cotidiano es lo que está en el subconsciente. Y el 95% de lo que hay en el subconsciente no es nuestro. Lo aprendimos en los primeros 6 años de vida.
porque en esos primeros 6 años de vida estábamos en una frecuencia cerebral energética similar a un estado de hipnosis. A un niño no se le puede enseñar diciendo haga esto, no, sino es con el ejemplo, porque los niños están absorbiendo todo lo que ven. Todo lo que ven lo están absorbiendo los niños. Y en ese orden de ideas, imitan todo lo que ven. Por eso la personalidad se define a los 7 años. Y ya lo que viene es adorno a esa personalidad. Entonces, imagínense. Todo lo que ha marcado nuestra vida hasta ahora fue lo que por imitación memorizamos en esos primeros 6 años de lo que había en nuestro alrededor. Entonces, mucho de lo que llamamos ataques en realidad obedece a esos traumas de infancia y a esas situaciones que adquirimos en esos primeros años. Ahí es donde tenemos que trabajar en esta etapa de nuestra vida y revisar cómo fueron esos primeros años de nuestra infancia, cómo fue esa relación con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y desde ahí trabajar el perdón y la compasión para sanar lo que está oculto en nosotros y que está en ese 95% oculto en el subconsciente y traerlo a la luz, o sea, la conciencia, el reconocerlo, identificarlo. Y por eso es que es tan clave el perdón, la compasión, la gratitud, confiar y creer sin miedo que se puede cambiar. Dejar el odio, el resentimiento, el trauma, reconociendo sus causas primeras, identificando sin juicio, sin crítica, sin justificación, sin culpa, lo que vivimos en esos primeros 6 años y que marcó nuestra vida hasta hoy. Ahí es donde está la clave. Y darnos cuenta que muchas de esas cosas no nos pertenecen y seguimos cometiendo errores basados en cosas que no son nuestras, pero que nos marcaron y que no hemos hecho la tarea de revisar, de traer a la conciencia compasivamente, con amor, con perdón, con gratitud. El que no entienda esto no va a entender lo que está pasando a nivel del bajo astral, en donde con amor se está haciendo un trabajo de limpieza de la efluvia y de evacuación de huellas energéticas que, para evitarles más traumatismos, se les va a llevar a otro escenario en donde puedan sanar. El que no entienda eso está más dado a creer en esas otras narrativas de odio, revancha y venganza disfrazada de justicia. Ahora llevemos esto al plano de toda la civilización humana. Un 95% de nuestra historia fue manipulada, ocultada y está en ese subconsciente de la memoria colectiva humana. Y es ahí lo que tenemos que trabajar para sanar. Y es ahí donde están interviniendo los seres de luz, ayudando en el proceso. Y es ahí donde la Tierra se le dio el visto bueno para que ella empiece a descargar y a limpiar por su propio medio todo lo que está acumulado a nivel efluvia. Erupciones volcánicas, el calentamiento del manto que va a alterar la corteza terrestre, las anomalías magnéticas que en realidad son aperturas que la Tierra está haciendo a nivel energético para poder recibir más códigos energéticos del Sol, para poder facilitar los procesos de limpieza y depuración energética a nivel astral y en los cuerpos sutiles bajos de la Tierra, y así minimizar muchos efectos traumáticos en superficie,
y también la invitación de subir nuestra frecuencia vibratoria para que de esa manera estos eventos traumáticos no nos afecten en demasía y podamos encontrar siempre la solución y poderlos surfear con amor y con coraje y con valentía y con inteligencia, porque aquellos que no hagan eso va a ser muy duro. Y por eso es que se está haciendo un proceso de evacuación de aquellas huellas energéticas de aquellos que no están preparados para soportar las energías en aumento del planeta. Al final, la divina fuente es la que se queda de última, esperando hasta el último de sus creaciones, porque ella no va a dejar a nadie atrás. Nos tenemos que enfocar nosotros, y esa es la tarea. Entonces, investiguen qué pasó en el año 536 y pónganse a darse en cuenta cómo había sido usted vivir en esa época. Y sobrevivimos. Un dato para los amigos terraplanos. Cuando se dio la última glaciación, los niveles del mar bajaron en algunos lugares hasta 300 metros y en promedio entre 150 y 200 metros. Eso es mucha tierra. Por ahí lo compartí. Zonas de África, de hecho el Mediterráneo para esa época no era un mar, era más una serie de lagos conectados con zonas profundas, pero había mucha tierra en superficie. Sicilia, Córcega estaban unidas. Prácticamente era más un laguito estrecho, el mar Adriático. Estaban muy conectados todas esas zonas. Todo lo que es Gran Bretaña, Irlanda, estaban conectadas incluso por vía terrestre a Francia. Las zonas que estuvieron con los grandes glaciares de Islandia, Terranova, Groenlandia, todas esas zonas estaban bajo hielo, capas enormes de hielo. Ese es el famoso muro. Ojo con lo que voy a decir. Para esa época, un poco más de la tercera parte de la Antártida estaba bajo hielo. El resto eran bosques tropicales y subtropicales. Entonces están viviendo un proceso kármico muchos terraplanos hoy día, que tienen que superar algo que ellos deben descubrir por sí mismos. Porque el famoso muro de hielo que ellos hablan fue lo que vivieron en esas zonas de frontera entre las zonas que estaban libres de hielo y los grandes muros de los grandes glaciares de aquella época. No es exagerada esa imagen de la película animada La Era de Hielo, la 1, donde van llegando el mamut con el tigre diente de sable y toda vaina, y llegan al lugar donde llegaba el glaciar, y eso era altísimo. Había zonas donde el muro de hielo de los glaciares alcanzaba en verticalidad 2 kilómetros. Imagínense en 2 kilómetros encima de tus cabezas. Puro hielo. Y eso moviéndose. Entonces, la vida para los que vivieron en esas zonas de transición y de límite fue muy extrema. Muy dura. Entonces, la mayoría de estos terraplanos son reencarnaciones ahora, están encarnados ahora, de personas que vivieron en esas zonas de transición en la Antártida principalmente, y algo que sucedió fue tan traumático que marcó sus mentes al punto tal que en la memoria colectiva y en la memoria individual a través de las generaciones y las diferentes reencarnaciones no han podido superar. Y es ahí donde tienen que trabajar. No en convencer a la gente de que la tierra es así o asá, sino en ellos mismos mirar por qué están creyendo tan fácil en eso.
y tiene que ver con las duras condiciones en las que vivieron en los límites de esos muros de hielo, en lo que hoy día es Siberia, en lo que fue en la zona media hacia el sur de Norteamérica, en algunas zonas del centro de Argentina y Chile, y sobre todo en la Antártida. Muchos de ellos vienen de la Antártida. Y yo sé, y con esto termino, en otro video vamos a ver si lo hablamos, que en esa etapa final de la caída atlante, en esos roces en las colonias atlantes que eran muy belicosas, hubo grandes enfrentamientos y se la pusieron muy difícil a los habitantes originales de la Antártida, donde hubo grandes enfrentamientos entre las colonias atlantes que se iban apoderando de esos territorios y de los que vivían allí. Y aparte de eso, está el hecho que cuando se viene a dar el final de la glaciación y empiezan las grandes inundaciones, eso genera un trauma muy grande, sobre todo cuando ves cómo van cayendo esos muros de hielo gigantescos, aplastando todo lo que encuentran, y las grandes inundaciones que se fueron dando en algunas ocasiones tan rápidas que la gente no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar. Entonces, la cantidad de cosas que están sumergidas y sepultadas bajo decenas, cientos de metros de limo y lodo, en muchas zonas de Europa, del norte de África, de América, de la Antártida, es impresionante lo que hay ahí guardado. Entonces, es muy probable que muchos de estos terraplanos hayan sido de esas personas que entraron en choques y conflictos con atlantes, o atlantes que entraron en conflicto con los habitantes de esas regiones de transición, en las zonas donde se conocía como los muros de hielo, que eran las zonas límite de los grandes glaciares de la última gran glaciación. Entonces, es algo que deberían considerar, y que de pronto eso es lo que ha permeado su discurso, y más que cuál es la forma de la Tierra, es un trauma kármico que deben superar. Y porque creo que por eso es que se resisten a creer y aceptar y quieren imponer una idea que ni siquiera requiere ser demostrada. La Tierra es redonda. Y su terquedad, creo que las cosas van más por la deuda kármica y el trauma kármico que traen consigo de esos conflictos de aquel entonces. Él le dejó la invitación sin ánimo de generar polémica, porque creo que es necesario considerar esas otras opciones. Y sumar, porque lo importante es el crecimiento espiritual y el despertar de conciencia de la humanidad en lo espiritual. Termino con algo muy simple que me compartió mi querida Neus. Es absurdo que los científicos y el determinismo científico pretenden encontrar la partícula de Dios y unificar todas las leyes físicas y unificar todo y encontrar el momento exacto del universo, de la creación, para ver cómo Dios creó la creación. Es absurdo, porque eso solamente refleja una gran inmadurez espiritual y sobre todo una actitud infantil de llamar la atención, porque la ciencia no puede demostrar o explicar lo que solamente tiene explicación desde lo espiritual. Y creo que el mayor ejemplo de la arrogancia humana es pretender explicar todo descubriendo la partícula de Dios. El universo es tan vasto que lo que conocemos como leyes físicas, que en la arrogancia y determinismo de ciertos científicos dicen que todo lo que ellos descubrieron de leyes son las leyes que rigen todo el universo, en realidad ni siquiera es el 1%. Y eso sin contar lo que hay al nivel microcósmico, sin contar las leyes que rigen los otros universos que son totalmente diferentes a la de este universo.
Entonces esa arrogancia tiene sus raíces en una infancia traumática que buscan llamar la atención con el poder de decir yo tengo la verdad. No, hay que tener humildad, porque si les contáramos y pudieran conocer lo que son las leyes universales y sobre todo cómo funcionan esas otras civilizaciones, y en particular apenas ahora en el mundo ufológico están empezando a reconocer algo que yo he venido aquí diciendo desde que empezó el canal. Muchas de las naves son seres orgánicos, conscientes, que son naves. Y las IA que las manejan y controlan son conscientes de su existencia. Eso es algo que hablaré luego. Muchas gracias y un abrazo cósmico. No olviden apoyar el canal. Recuerden que este canal existe y se mantiene con su apoyo y sus aportes. Y vamos para adelante. Ya saben que para finales de enero estaré viajando a España y en su momento solicitaré los que quieran apoyar. Gracias a los que están apoyando. Ya hay personas que han hecho un aporte muy valioso para el viaje a España, pero todavía hay que recoger un poquito más para que se pueda dar. Algunas cositas más que vamos a hacer allá. Y fuera de eso, hombre, gracias por tanto. Sinceramente, a todos los que estamos aquí en esta familia, a las 2000 personas que están acá y a los que están llegando nuevos, muchas gracias. Vamos a hacer cosas muy valiosas. Y no olviden hacer esa tarea, porque este ángel de la abundancia nos viene a traer regalos. Y qué hermoso recibirlo, nosotros dando regalos. La reciprocidad. Entonces vamos, háganlo con amor, no se generen expectativas, porque todo llega porque es. Un abrazo cósmico y muchas gracias. Vio que cuando aparece Bel Rosita, la chancla es más suave. Hasta la próxima.